Buenos días a los que se han conectado, bienvenidos. Hoy día tenemos un live más donde vamos a estudiar juntos el Evangelio según San Marcos y como ustedes recordarán desde clases anteriores, ya Jesús está en la última semana donde Él va a ser crucificado, la semana de la Pascua, la semana donde la nación de Israel en general se reunía en Jerusalén para celebrar esta fiesta. El día de la Pascua, mientras el Cordero Pascual está siendo sacrificado, nuestro Señor Jesús va a morir crucificado. Y lo que estamos viendo hasta ahora es las idas y venidas de Jesús a Jerusalén. Jesús no se hospeda en Jerusalén, sino se hospeda en los lugares aledaños. Así que mientras va entrando van sucediendo varias cosas. Hemos visto la limpieza del templo, hemos visto antes de eso la entrada triunfal y la clase anterior lo que vimos fue una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos con respecto a la higuera que se había secado porque Jesús mismo la maldice. Ya habíamos hablado que la higuera simboliza la nación de Israel, pero Jesús al conversar con sus discípulos y al darles una enseñanza tras la pregunta o tras la afirmación de Pedro de que la higuera realmente se había secado, vimos que Jesús habló sobre la oración, sobre la fe y sobre otras cosas en general que conversamos la clase anterior. Bueno, hoy día vamos a ver qué es lo que sigue pasando en esta semana. En estos idas y venidas de Jesús a Jerusalén van a pasar algunas cosas, Jesús va a dar algunas enseñanzas y vamos a aprender algunas cosas importantes a través de ellas. Así que arranquemos de una vez con el capítulo 11, vamos a leer el versículo 27 en adelante, nos quedamos hasta el 26 y veamos qué es lo que Marcos nos sigue narrando de las idas y venidas de Jesús a Jerusalén. Dice el versículo 27. Volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les dijo: yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la responden, entonces le diré con qué autoridad hago esto. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, y es que tenían miedo de la gente, pues todos consideraban que Juan era un verdadero profeta. Entonces le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les dijo: pues tampoco yo voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Acá hay un encuentro entre Jesús y los religiosos. Los fariseos, los escribas, los ancianos se reúnen delante de Jesús para increparle con qué autoridad había hecho la limpieza del templo, que vimos hace dos clases. Cuando Jesús vuelca las mesas, llama a este lugar que es el templo, la casa del Señor y que debería ser una casa de oración, y expulsa a aquellos que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Jesús está poniendo autoridad. Jesús constantemente está yendo al templo para observarlo, para enseñar, pero también para purificarlo, por así decirlo, con la limpieza del templo que vimos hace dos clases. Entonces los fariseos y los religiosos en general se acercan a Jesús para preguntarle: ¿con qué autoridad haces tú esto? Obviamente Jesús, y en el transcurso de estos años, ya son 3 años y medio que Jesús ha estado predicando, ha mostrado con qué autoridad. La pregunta de los religiosos, más que todo, no tiene interés en conocer la verdad. Simplemente lo hacen porque son contrarios a Jesús. Ellos ya han creado una reticencia, un odio hacia Jesús, porque siempre ha atacado sus tradiciones. No es el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías triunfante. Jesús viene un Mesías que viene a exhortar a la nación de Israel a arrepentirse y que va a venir a morir. O sea, todo lo contrario a lo que ellos pensaban. Por lo tanto, Jesús les dice: bueno, yo les voy a responder su pregunta si ustedes me responden primero la mía. Esta es la pregunta. ¿El bautismo de Juan, Juan el Bautista, era del cielo o era de los hombres? En conclusión, o en buena cuenta, ¿realmente Juan era un profeta o no lo era? Cuando él bautizaba, ¿realmente había sido enviado por Dios o no? Y los religiosos entran en una espiral ahí que no saben qué decir. ¿Por qué? Porque dicen: si nosotros decimos que era de Dios, que era del cielo, entonces Jesús nos va a decir: entonces ¿por qué no le han creído? Porque Juan el Bautista, el propósito fue preparar el camino para mí, preparar el camino para el Señor. Juan el Bautista fue el que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús. Por lo tanto, si ellos dicen que Juan es realmente un profeta,
y que bautizó de parte del cielo, Jesús les va a decir, entonces, ¿por qué no han creído lo que él ha dicho sobre mí? Porque él vino para anunciarme a mí. Él puso para poner las luces de los reflectores en mí. Entonces ellos dicen, pero si decimos que es de los hombres, y es que tienen miedo, porque si dicen eso delante de la gente sabe que Juan el Bautista era un profeta. Era porque ya estaba muerto en este momento. Así que ellos prefieren decirle a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les dice, bueno, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué lecciones podemos aprender o qué lección podemos aprender de este pasaje? Hay varias, pero quiero centrarme solamente en una. La lección que quiero meditar con ustedes esta mañana con respecto a los religiosos es que hoy en día existimos muchas personas que nos aferramos a ciertas verdades, pero cuando se nos muestra que estas supuestas verdades que nosotros creemos son falsas, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud generalmente es de resentimiento, de cerrarnos, de atacar al que nos está exponiendo en nuestra equivocación. En otras palabras, hay muchas cosas en las cuales nosotros estamos equivocados, pero muchas veces nuestra actitud ante alguien que nos corrige es una actitud, primero, de cegarnos, de cerrarnos a escuchar al otro, de no querer ver la evidencia por más que está puesta delante de nuestros ojos, y por último, atacar a aquella persona que nos dice que estamos equivocados. Porque a nosotros no nos gusta estar equivocados. Y una de las características que, por ejemplo, el apóstol Pablo va a hablar, sobre todo al liderazgo de la iglesia, es que deberíamos ser enseñables. ¿Qué significa ser enseñables? Que tenemos que tener la actitud, la disposición de ser enseñados por otros, y que esos otros nos muestren que algunas cosas que creemos están mal, obviamente con argumentos. No significa que toda persona que va a venir nos va a decir lo que tú haces o lo que tú crees no es correcto por esto, por esto, por esto. Significa que inmediatamente le vamos a creer. Tenemos que analizar la evidencia. Pero estos religiosos ya tenían demasiada evidencia con respecto a la identidad de Jesús. Y cuando Jesús los pone a prueba con Juan el Bautista, que ellos en el fondo saben de que Juan el Bautista es un profeta, ellos prefieren cerrarse, ellos prefieren cegarse y simplemente decir a Jesús, bueno, no lo sabemos. No están dispuestos a dar su brazo a torcer. No están dispuestos a decir, bueno, realmente Jesús tiene razón. Es más bien nuestras tradiciones son las que están equivocadas. No lo que Jesús está predicando, ni lo que Juan el Bautista predicó. Somos nosotros los que tenemos un concepto equivocado. Nos hemos creído estas tradiciones tan fuertemente en nuestra vida que cuando alguien nos las expone como algo equivocado, nosotros en lugar de analizarlo y cambiar nuestra postura, lo que hacemos es atacar al otro. Nosotros queremos matar a Jesús. Y si nos habla, nosotros no queremos escucharlo. Y lo único que nosotros queremos hacer es ponerlo a prueba. Es que hacerlo caer, hacerlo tropezar. Esa actitud tenemos muchas veces los cristianos, lamentablemente. Gente que no es cristiana y gente que es cristiana va a tener esa actitud. La gente que no es cristiana obviamente va a tener una actitud muy cerrada a las cosas de Dios. Y es ahí nuestra labor poder orar por esas personas, poder presentar evidencias de que Dios, entender que Él es el camino para su vida eterna, para salvación. Y nosotros deberíamos ser ejemplo para ellos, orar por ellos y tenerle el evangelio, exponerle la evidencia. Eso va a depender del corazón de cada uno. Pero para nosotros, los que ya hemos decidido seguir a Cristo, esa no debería ser una actitud constante en nuestra vida. Sí, podemos tropezar a veces, porque a nadie de nosotros nos gusta que nos corrijan. A nadie de nosotros nos gusta escuchar de parte de otros que estamos equivocados. Es una realidad. El que diga que le gusta ser corregido, dudaría un poco en creerle. Generalmente no nos gusta ser corregidos. Al final, cuando aceptamos la corrección, nos damos cuenta que es para nuestro bien, pero en principio no nos gusta. Por lo tanto, nuestra actitud como discípulos del Señor debería ser crecer en esta apertura a ser enseñables, a ser enseñados. Todo lo contrario a los religiosos. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué actitud tomo yo cuando alguien me corrige? ¿Qué actitud tomo yo cuando alguien me está mostrando que cierta postura que yo tengo, cierta creencia que yo tengo, no es tan cierta como yo pensaba? ¿Cuál es mi actitud?
¿Soy enseñable o no soy enseñable? Tenemos que cambiar en ese sentido. Debemos ser enseñables. Si estoy tomando una actitud reacia, contradictoria, de ataque hacia alguien que discrepa conmigo y me está mostrando evidencias, debo cambiar mi actitud. Puede ser que la otra persona esté equivocada, pero mi actitud es muy importante. ¿Cuál es mi actitud? ¿Soy enseñable? ¿Trato de ver y de entender el punto de otro? ¿O simplemente me cierro y yo digo, no, lo que yo creo es verdad y punto? No me importa la evidencia que tú me muestres, no me importa lo que tú me digas. Lo que yo pienso está bien y nada más. Esa actitud es una actitud equivocada, contraria al carácter del Señor. Obviamente en el caso de Jesús, Él no es enseñado porque Él lo conoce todo, pero sí es una actitud de humildad que nosotros deberíamos tener como sus discípulos. Todo lo contrario a los religiosos de la época, que lo único que hacen es cerrarse y tratar de matar a Jesús. Así que debemos ser enseñables. Es una cualidad que todo discípulo debería tener, por lo tanto nosotros deberíamos tenerla. Así que los animo a eso. Sigamos leyendo ahora la enseñanza que Jesús le va a dar a los religiosos con respecto al desprecio que ellos han tenido para su pueblo, para el pueblo de Dios. Así que pasemos ahora al capítulo 12. Ya terminamos el 11 y pasemos al 12. Vamos a leer lo que Marcos nos cuenta de la parábola que se conoce como la parábola de los labradores malvados. Así que atentos, miren lo que dice el versículo 1 en adelante. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Un hombre plantó una viña, le puso una cerca, le cavó un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le entregaran la parte de lo que la viña había producido. Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon y lo mataron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a este lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviar otro más, y a este lo mataron. Después mandó a muchos otros, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno a quien enviar, que era su hijo amado. Y finalmente lo envió a ellos, pues pensó, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Y lo agarraron y lo mataron. Y luego arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores y dará su viña a otros. Ni siquiera han leído la escritura que dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Al darse cuenta de que Jesús había contado esta parábola por causa de ellos, quisieron aprenderlo. Pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. Esta parábola es bien bonita y esta parábola tiene varias lecciones para nosotros. Primero, para la nación de Israel, los que están escuchando la parábola de Jesús, lo que Jesús está hablando es claro. La interpretación es clara. ¿Por qué? Porque esta es una figura que el profeta Isaías usó en el capítulo 5 de Isaías. La viña es el pueblo de Israel y el fruto es la justicia. Obviamente, la nación de Israel es criticada por Dios en Isaías capítulo 5 porque el Señor plantó esta viña tan bonita, la trabajó. Él mismo la trabajó, Él mismo la embelleció, Él mismo obró en ella y Él esperaba recibir de ella, de la viña, uvas buenas, uvas que dieran un rico sabor, un rico vino. Pero dieron uvas silvestres, dieron uvas ácidas, uvas que no tienen calidad, que no tienen valor. Eso es lo que nosotros vemos en Isaías capítulo 5. Yo les animo a leer Isaías capítulo 5 para tener más claro el panorama. Así que los oyentes entienden a lo que Jesús se está refiriendo. Y el panorama o la parábola que Jesús cuenta muestra lo siguiente. Hay alguien que es el dueño de un terreno y planta todo lo que es un viñedo, organiza todo para que se pueda producir un buen vino ahí. Hay un lagar, hay una torre, hay un cerco, está protegido el lugar, está trabajado muy bien. Es una empresa que hace vinos y que siembra uvas, excelente, porque el dueño del terreno lo ha puesto así. Pero este dueño deja trabajadores en la viña. Pasado el tiempo, ya cuando tiene que recibir la utilidad, el resultado de su viña, manda a cobrar
con un trabajador suyo ese fruto, ese resultado. Pero ¿qué sucede con los trabajadores que estaban dentro de la viña? Golpean al enviado. Luego el dueño vuelve a enviar a otro y a este ya no lo golpean, sino lo matan. Y así sucesivamente empieza a enviar varios y a unos los golpean y a otros los matan. Hasta que el dueño de la viña dice, bueno, el único que me queda es mi hijo. A mi hijo amado, si yo le envío a él, aunque sea, lo respetarán. Y envía a su hijo. ¿Y qué sucede con los trabajadores de la viña? Dicen, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la viña. Esa es la parábola en general. Y Jesús está diciendo, bueno, ¿qué hará el dueño de la viña con estos labradores? Bueno, los destruirá y se le entregará a otros. Y Jesús cita lo que nosotros encontramos en el Salmo 118, que es un salmo mesiánico, un salmo que habla de Jesús, y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Sí, la nación de Israel desechó esa piedra angular, esa piedra fundamental del edificio, y la ha desechado, y al desecharla, esa piedra era la piedra principal. Está hablando acerca de Jesús. Los religiosos que están ahí saben que se está refiriendo a ellos. Y en esta parábola, lo que Jesús está mostrando en general es lo siguiente. Dios envió constantemente en el Antiguo Testamento profetas que anunciaron y que guiaron al pueblo a arrepentirse, a dar frutos de arrepentimiento, a practicar la justicia, a velar por la viuda, a velar por el huérfano, a humillarse delante de Dios. ¿Y qué hizo la nación de Israel casi siempre? Matar a los profetas, desecharlos. Si nosotros vemos al profeta, por ejemplo, Jeremías, es conocido como el profeta llorón porque Dios lo llama a predicar a un pueblo que no se arrepiente. O sea, Jeremías fue uno de los profetas que Dios llamó a profetizar, pero nunca hubo ningún fruto. Jeremías profetizaba, obedecía al Señor y nadie le hacía caso. Al punto que lo atacaron, al punto que lo quisieron matar, hubieron complots contra él, lo tiraron a un pozo lleno de excremento, él se rompió, por así decirlo, se fracturó la pierna en ese lugar. O sea, Jeremías fue un profeta que es un símbolo claro de lo que Jesús está anunciando acá. El pueblo de Israel ha sido cuidado por el Señor, ha sido puesto en un lugar hermoso, bendecido por Dios, y el Señor ha enviado ciertos trabajadores suyos para cosechar esos buenos frutos que él esperaba recibir. Pero la nación de Israel ha desechado a todos, a cada uno de ellos. Y por último, el Padre ha enviado al Hijo, y ese Hijo soy yo, diría Jesús. ¿Pero qué van a hacer conmigo? Me van a matar. Me encanta porque Jesús está mostrando su omnisciencia y que Él realmente entiende el propósito por el cual está en la tierra. Él sabe que Él va a morir por nosotros. Él sabe que ese es el propósito de su primera venida. Él es el Hijo de Dios y Él ha venido a morir porque la nación lo va a desechar. Así que Jesús está, por así decirlo, con esa parábola profetizando lo que va a pasar. Pero está mostrando un patrón en la nación de Israel, un patrón de rechazo. Y quiero terminar esta mañana, es una parábola larga, hay muchos detalles que podríamos hablar, pero por causa de tiempo o por falta de tiempo, no vamos a poder tocar todos, pero hay uno que sí quiero enfatizar para terminar esta mañana y meditar en eso. Una de las cosas que vemos en esta parábola es el amor de Dios. El amor que Dios tiene para ti, que tiene para mí, que tiene para todos en general, y que es un amor paciente. Un amor que hemos visto en los discípulos. Hemos visto que los discípulos son bien torpes, que los discípulos son lentos para aprender. Pero Jesús no los desecha. Jesús sigue intentando, sigue trabajando en ellos. De la misma manera, con la nación de Israel vemos que Dios, cuando envía a sus profetas, y sus profetas son despreciados, son asesinados, ¿qué es lo que hace? Sigue enviando más. Pónganse en el pantalón del dueño de la viña. Si yo soy el dueño de la viña, tengo mis trabajadores, y envío un obrero mío para cobrar el resultado del viñedo, y lo matan o lo golpean, inmediatamente llamo a la policía. No voy a enviar a otro. Y si lo golpean y lo matan a no voy a enviar a otro. Y voy a enviar a otro. No voy a hacer eso. Voy a enviar de frente a la policía para que los meta presos y darle esa viña a otros de frente. ¿Por qué voy a estar enviando uno tras otro para que los golpeen y los maten? No tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido en el caso de Dios. Porque Dios ama a su pueblo. Y Dios quería que su pueblo se arrepintiera. Y en este enviar profetas nos está mostrando su paciencia, su amor, y que lamentablemente la nación de Israel no apreció el amor de Dios y la paciencia de Dios. No vio esos intentos constantes de Dios. Ven a mí, arrepiéntete. No vio ese amor
que es paciente, que es persistente hacia nosotros. No vio eso y por eso lo terminó matando y por eso lo terminó desechando. Pero acá hay una meditación importante, la paciencia y el amor de Dios que Él tiene para ti, que tiene para mí. Si hay algo en lo cual no estás arrepentido, es hora de arrepentirse. El Señor está teniendo paciencia contigo. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor, si tú aún no lo sigues, el Señor está que intenta de alguna otra manera contigo que tú vengas a Él, que tú vengas a Él, que tú vengas a Él. Pero va a llegar el momento en el cual va a decir ya es suficiente. Pero el Señor es muy lento para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, si el Señor te está llamando hoy, y es como la 10ª vez que te está llamando, como la 5ª vez que te está llamando, es hora de que te arrepientas. Es hora de que vengas a Él. Y si tú eres alguien que ya lo sigues, qué bonito saber eso, de que el Señor tiene paciencia con nosotros. Que el Señor cuando fallamos no nos desecha inmediatamente, sino que el Señor dice, Horacio, levántate, sigue adelante. Por así decirlo, si tengo que enviar a alguien para que te des cuenta de tu pecado, lo voy a hacer. Y si tú lo rechazas, voy a enviar a otro, porque yo quiero que tú te arrepientas, yo quiero que tú des buen fruto. Eso es lo que yo deseo, Horacio. Mi amor es paciente, mi amor es persistente contigo. Pero llega el momento en el que voy a aplicar disciplina si tú no te arrepientes. Así que aprovechemos el tiempo de paciencia de Dios para acercarnos a Él y dar fruto. No como la nación de Israel, que al final terminaron desechando la piedra principal del edificio, que era nuestro Señor Jesús. Así que en esta mañana lo que hemos visto es que tenemos que tener una actitud enseñable, y eso debe ser una característica de cada cristiano, pero también apreciar la paciencia que Dios tiene para con nosotros y para con el mundo entero. Y por lo tanto nosotros deberíamos ser igual de pacientes con los demás. Si tienes algún familiar, algún amigo que no conoce al Señor y lo ves terco, duro, aprende de nuestro Señor. Él fue paciente y Él intentó. Sí, llega un colmo, hay un colmo. Pero en esa paciencia y ese intento perseverante de Dios para que la gente venga a Él, nosotros tenemos mucho que aprender en nuestra propia vida y para con los demás también. Así que los animo a meditar en estas verdades esta mañana. Espero que haya sido de edificación para ustedes lo que hemos compartido y lo que hemos leído. Los leo en los comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y así terminamos. Muchas gracias por su atención. Los leo enseguida.